Hola, un inmenso abrazo. Gracias por darse la oportunidad de seguir conociendo de la vida de una mujer extraordinaria, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y de aquellos casos que fueron sorprendentes en las investigaciones que realizó, comprobando así que la muerte no es el final de la vida. A partir de este momento conoceremos algunos casos que serán reveladores para todos nosotros, como lo fue para ella en su momento. Bienvenidos. El hombre ciego que vio por primera vez. Este fue uno de los casos que desafió profundamente las leyes conocidas de la ciencia. David, un hombre ciego desde el nacimiento, nunca había tenido la capacidad de percibir el mundo visualmente. Para él, el universo estaba compuesto por sonidos, texturas y aromas, pero no por imágenes. Sin embargo, cuando David sufrió un grave accidente automovilístico, su experiencia cercana a la muerte rompió todas las barreras de lo que él creía posible. Mientras los paramédicos intentaban salvarlo, el corazón de David se detuvo y durante varios minutos fue declarado clínicamente muerto. Lo que David experimentó en ese tiempo fue algo que nunca había vivido. Pudo ver. Describió con detalle a Kubler-Ross como, al salir de su cuerpo, se encontró flotando en la sala de emergencias. Desde esa perspectiva, vio a los médicos trabajar frenéticamente para reanimarlo. Las luces parpadeantes de las máquinas, las expresiones de los rostros que nunca antes había conocido, y hasta los colores de los uniformes que llevaban. David, que nunca había tenido ninguna referencia visual en su vida, estaba experimentando algo completamente nuevo. No solo veía la sala de operaciones, sino que después de un tiempo se encontró moviéndose a través de un túnel de luz. Al final del túnel, describió haber sentido una presencia amorosa, una figura que lo envolvía en una paz indescriptible. Aunque no podía identificar quién era, David sintió que estaba en casa, en un lugar donde el miedo no existía y todo estaba lleno de amor. Lo más impactante para Kubler-Ross fue la precisión con la que David describió el ambiente de la sala de emergencias, un lugar que nunca había visto. Esta experiencia la llevó a plantearse seriamente que la conciencia no depende de los órganos físicos y que la percepción puede existir en un nivel más profundo, espiritual. La experiencia de David fue la prueba viviente de que el alma tiene capacidades que trascienden las limitaciones del cuerpo físico. El caso de Emily, la niña que vio a su hermano no nacido. Emily, una niña de 6 años con una inocencia y dulzura que derretían a todos a su alrededor, había estado luchando contra la leucemia durante la mayor parte de su corta vida. A pesar de su fragilidad, siempre sonreía y hablaba de los ángeles que la visitaban por la noche, aunque su familia pensaba que se trataba de la imaginación propia de una niña. Sin embargo, un día, tras una crisis médica, su corazón se detuvo durante varios minutos. Cuando los médicos lograron reanimarla, Emily relató una experiencia que dejó a todos impactados. Con ojos brillantes y una voz suave, describió haber visto a un niño que la había llamado por su nombre. El niño, según Emily, le dijo que era su hermano mayor, un hermano del que ella no sabía nada. Su madre, desconcertada, le preguntó más detalles, y Emily explicó que el niño le había dicho que siempre había estado cuidándola desde el cielo y que un día se encontrarían. Lo que hizo que este caso fuera tan impactante es que la madre de Emily había tenido un aborto espontáneo antes de que Emily naciera, algo que jamás había mencionado a su hija ni a nadie más, por el dolor que le causaba recordarlo. Emily describió al niño como un niño mayor, de aproximadamente 8 años,
con cabello rubio, y habló de la alegría que sintió al verlo. Según Emily, su hermano le dijo que no debía tener miedo, que cuando llegara el momento, él la llevaría de la mano. Para Kübler-Ross, este caso fue particularmente revelador. La idea de que los lazos familiares trascienden incluso antes de que se formen en la Tierra reafirmó su creencia de que las conexiones espirituales no están limitadas por el tiempo ni el espacio. Este niño no nacido había estado esperando a su hermana, protegiéndola desde el otro lado, algo que Kübler-Ross consideraba profundamente conmovedor y espiritual. El caso de Michael, el hombre que predijo su propia muerte. Michael era un hombre en sus 50 años, diagnosticado con una enfermedad terminal. Durante las semanas finales de su vida, Michael comenzó a manifestar algo que al principio sorprendió a su familia y al equipo médico. Sabía exactamente cuándo iba a morir. Con una serenidad que desconcertaba a todos, decía que la fecha de su muerte ya había sido revelada por alguien del más allá. Lo que impactó a Kübler-Ross no fue solo la seguridad de Michael, sino la manera en que hablaba de ello. Contaba que durante las noches mientras dormía, tenía visiones vívidas en las que veía a su madre fallecida, quien venía a su cama y le hablaba suavemente, diciéndole que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Estas visiones se hacían más claras cada día. A menudo relataba cómo su madre se presentaba vestida de blanco con una sonrisa serena y lo alentaba a no temer la muerte, asegurándole que lo esperaría con amor. El día que Michael predijo llegó. En la mañana se despidió de su familia, agradeciéndoles por todo lo que habían hecho por él. Les dijo que no sintieran dolor, porque él iba a un lugar donde encontraría paz. Cuando el reloj marcó la hora que había anunciado, Michael cerró los ojos, respiró profundamente y falleció tranquilamente, con una sonrisa suave en su rostro. Este caso fue especialmente conmovedor para Kübler-Ross, ya que confirmó que, de alguna manera, las personas terminales pueden tener un conocimiento profundo de su muerte y recibir mensajes o preparación espiritual de sus seres queridos fallecidos. La muerte de Michael no fue una tragedia, sino una transición planeada y guiada, lo que dejó una profunda impresión en los médicos y familiares. El caso de Robert, el hombre que conoció su vida pasada. Robert era un ingeniero que vivía una vida tranquila y estructurada. Nunca había sido un hombre religioso, ni se había interesado por la espiritualidad. Creía en lo que podía ver y tocar. Pero todo cambió el día en que, durante una cirugía cardíaca, su corazón se detuvo durante varios minutos, lo que lo llevó a una experiencia cercana a la muerte que desafió su visión del mundo. Mientras estaba clínicamente muerto, Robert describió haber salido de su cuerpo y haber sido atraído por un túnel de luz. Al final del túnel, se encontró en un lugar que parecía una mezcla de lo conocido y lo desconocido. Fue entonces cuando se encontró cara a cara con un hombre que, al principio, le resultó familiar pero no reconoció del todo. Era como si lo hubiera visto antes, pero no en esta vida. Mientras conversaba con este hombre, la revelación llegó. El hombre frente a él era el mismo, pero de una vida anterior. De repente, Robert recordó haber sido un médico en un pequeño pueblo de Europa, en una época muy anterior a la actual. Describió detalles de esa vida pasada con asombrosa claridad. La ropa que vestía, el idioma que hablaba y los tratamientos médicos rudimentarios que utilizaba. Podía ver a los pacientes que trataba, las herramientas con las que trabajaba y, sobre todo,
recordó la sensación de responsabilidad que tenía hacia sus pacientes. Cuando fue reanimado, Robert despertó con una conciencia completamente transformada. ¿Cómo era posible que hubiera tenido acceso a recuerdos de una vida que nunca había vivido en esta encarnación? Para Elizabeth, este caso fue especialmente intrigante, ya que sugería que la conciencia no solo sobrevive a la muerte física, sino que también podría haber una continuidad de las almas a través de múltiples vidas. La experiencia de Robert lo llevó a replantearse todo lo que creía sobre la existencia y el propósito de la vida, y dejó una profunda impresión en Kübler-Ross, quien comenzó a explorar más a fondo la posibilidad de que la vida y la conciencia trasciendan no solo la muerte, sino las propias fronteras del tiempo. El caso de George, el hombre que descubrió la compasión divina. George había vivido una vida llena de arrogancia y egoísmo. Había logrado el éxito profesional, pero su falta de empatía y su carácter frío lo habían dejado sin amigos ni familiares cercanos. Cuando fue diagnosticado con cáncer terminal, su aislamiento se hizo más evidente. Nadie parecía querer estar cerca de él. A pesar de todo, George no mostraba arrepentimiento por sus acciones pasadas, hasta que un día su vida cambió para siempre. Durante una complicación médica, George sufrió un paro cardíaco y, por unos minutos, estuvo clínicamente muerto. Durante ese tiempo, experimentó algo que sacudió los cimientos de su ser. Relató haber sido llevado a un lugar oscuro, un espacio vacío y silencioso, donde todo el sufrimiento que había causado a otros comenzó a proyectarse frente a él. No solo veía sus acciones, sino que las sentía. Sentía el dolor, la tristeza y el abandono que había infligido a los demás. Era como si por primera vez hubiera comprendido el impacto de su comportamiento. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una luz brillante apareció, envolviéndolo en una calidez que nunca había experimentado. Dentro de esa luz, George vio a las personas a las que había herido, pero en lugar de mirarlo con resentimiento, lo miraban con compasión. Sintió el amor que emanaba de ellas, una compasión divina que lo hizo llorar por primera vez en años. Esa luz le habló, diciéndole que aún tenía tiempo para cambiar, que no era demasiado tarde para redimir su vida y encontrar la paz. Cuando George fue reanimado, estaba visiblemente transformado. Desde ese día, empezó a reconectar con las pocas personas que aún estaban dispuestas a hablar con él. Pidió disculpas, intentó remediar los errores del pasado y pasó sus últimos días cuidando de otros pacientes terminales, compartiendo su historia y alentando a otros a vivir con más compasión. Para Kübler-Ross, este caso fue una muestra clara de que la muerte no es solo el final de una vida, sino también una oportunidad para la redención. George había visto la luz de la compasión y, en sus últimos días, trató de vivir de acuerdo a lo que había experimentado en el umbral de la muerte. El caso de Arthur, el hombre que vio el jardín celestial. Arthur, un hombre anciano de 82 años, había llevado una vida tranquila y serena. Era conocido por su carácter afable y su fe inquebrantable en un Dios lleno de bondad. Durante sus últimos días, afectado por un cáncer que se había propagado por todo su cuerpo, Arthur aceptó su enfermedad sin una pizca de amargura o queja. No tenía miedo de morir, pero cada vez que cerraba los ojos, relataba ver un jardín brillante lleno de flores, un lugar que describía como el paraíso que Dios le tenía reservado. Este jardín lo veía con tanta claridad que podía oler las flores,
sentir la brisa suave y escuchar los murmullos de las hojas al moverse. Hablaba de este lugar con un brillo en los ojos, como si ya estuviera parcialmente ahí, describiendo las flores como algo más vivo que cualquier cosa en la tierra. Contaba cómo cada flor tenía un color tan vibrante que parecía brillar desde adentro. No había dolor en este lugar, solo paz. Una mañana, Arthur se sumió en un profundo coma. Su familia se reunió en la habitación, esperando lo inevitable. De repente, Arthur abrió los ojos. Aunque estaba débil, habló con una claridad impresionante. Dijo que había visto a su esposa, quien había muerto 5 años antes. La describió como joven y llena de vida, esperándolo en ese jardín celestial. Contó cómo ella le había tomado la mano y le había dicho: «No tengas miedo, estoy aquí contigo». Arthur expresó que había sentido un amor tan abrumador que todas sus preocupaciones se disolvieron. A pesar de la maravillosa experiencia, su esposa le había dicho que no era el momento de quedarse. «Regresa y despídete de tus hijos», le dijo con ternura. Y eso hizo. Arthur pidió que todos sus hijos y nietos fueran a su lado. Pasó las siguientes horas diciéndoles cuánto los amaba y que la muerte no era el final, sino solo el paso a un lugar donde el amor lo envuelve todo. Esa misma noche falleció pacíficamente en su sueño, con una sonrisa en el rostro, habiendo hecho las paces con su transición. Para Kübler-Ross, este caso representaba una visión clara y detallada de lo que muchos describían como el paraíso. No se trataba simplemente de la muerte física, sino de una bienvenida a un lugar de amor y reencuentro. Arthur no murió con miedo, sino con la certeza de que alguien lo esperaba con amor en el otro lado. El caso de Helen, la madre que vio a su hija fallecida. Helen nunca se había recuperado emocionalmente del trágico accidente automovilístico en el que perdió a su hija Jenny cuando ésta tenía solo 17 años. El dolor de aquella pérdida había sido un peso constante en su vida, un vacío que nunca pudo llenar. Cuando fue diagnosticada con cáncer terminal, Helen comenzó a hablar abiertamente sobre su hija fallecida, como si Jenny nunca se hubiera ido realmente. Sus familiares pensaban que el dolor de la enfermedad la había llevado a recordar con más frecuencia, pero lo que Helen les reveló era algo mucho más profundo. Pocos días antes de entrar en un estado crítico, Helen comenzó a describir a su hija con una claridad que dejó a su familia perpleja. Decía que Jenny venía a visitarla cada noche. Contaba cómo la veía con el mismo vestido azul que llevaba el día del accidente, pero esta vez Jenny irradiaba una luz suave y reconfortante. Le hablaba como si nunca se hubiera ido, sentada junto a su cama diciéndole: «Mamá, no estés triste, todo estará bien». Una noche Helen cayó en un estado de inconsciencia. Su familia temía que ese fuera el final. Sin embargo, de manera inesperada, despertó al día siguiente y con lágrimas en los ojos, relató lo que había experimentado. Helen dijo que, durante su estado de inconsciencia, había sido llevada a un lugar lleno de luz, donde vio a su hija de nuevo, más viva que nunca. Jenny la abrazó y le dijo que no debía preocuparse más, que todo lo que habían vivido tenía un propósito mayor y que pronto estarían juntas. La conversación fue profundamente emotiva, llena de amor y de una comprensión que Helen nunca había tenido en vida. Después de contar esta experiencia, Helen falleció en paz solo unos días después. Para Kübler-Ross, este caso fue una conmovedora confirmación de que los lazos entre madre e hija no se rompen con la muerte física. La relación entre Helen y Jenny trascendió la muerte, y la certeza de que se reencontrarían permitió que Helen soltara el dolor que había cargado durante años.
Estos son solo algunos casos de los miles que llevaron a Elizabeth a sus reveladoras conclusiones. Cuando empezamos a conocer de estos casos, siempre queremos saber más y conocer más. Le pregunto, ¿le gustaría conocer más casos investigados por la doctora Elizabeth Kubler-Ross? Déjenos sus comentarios y, de ser positivo, seguiremos trabajando en ello. No existe otra manera de despedirnos que recordándole que jamás dejen de hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Millones de bendiciones.